¡Atención, familia! Finalizaron las clases e iniciaron las vacaciones. Esta es la oportunidad para mantener a nuestros pequeños con mente sana y cuerpo sano. Las escuelas de fútbol de la Prefectura de Santa Elena te están esperando. Para mayor información, escríbenos a los números 098 77 66 801 o al 09 59 68 0047. Recuerda que el fútbol es un juego. Diviértete mientras juegas y verás cómo mejora tu rendimiento. Prefectura de Santa Elena. Oyentes e internautas del Purgatorio, buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Después de la aplicación del IVA al 15%, subido 3 puntos, como ya se sabe, por fuerza de la ley. Es un proyecto que presentó en su momento el gobierno de Daniel Noboa en la Asamblea, pero al no haber la votación necesaria para su aprobación, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Lo cierto es que hay criterios a favor, otros en contra, afirman que la economía no está preparada, pero para ir conociendo más detalles de lo que ha sucedido en esta primera semana, además, saber la data, las estadísticas de los ingresos tributarios en los últimos años del Ecuador, tenemos que hablar con los expertos y por eso hemos invitado a David Calero. Él es experto tributario y también titular de la compañía del asesor contable. David, gracias por atender esta entrevista. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, David, vamos primero por lo micro, siempre con lo cotidiano, ¿no? Lo que pasa con la gente de a pie, del día a día. ¿Va a generar una contracción este aumento del IVA en los bienes y servicios que están grabados con este tributo? Sí, a ver, mira, dentro de la práctica, lo que hemos visto es que cada que los gobiernos de turno suben los impuestos, incrementan los impuestos, en este caso el IVA, que es un impuesto indirecto, nos damos cuenta que el efecto que causa es que la población empiece a evadir impuestos. ¿Qué significa con esto? No te vendo sin factura, por favor, véndeme sin factura. ¿Por qué? Porque si me vendes sin factura va a ser más barato y si es que yo como vendedor te vendo sin factura, pues va a salir más barato a mí también. Así que yo no tengo la responsabilidad ni declarar el impuesto ni pagar el mismo. Entonces, queremos evitar la evasión tributaria y lo primero que estamos haciendo es poner tal vez algún muro en contra de eso. ¿Por qué? Porque ya te digo, la población lo que va a hacer es seguir evadiendo impuestos en vez de controlar la evasión tributaria que está por sobre los 7.000 millones en el Ecuador. Bien, entonces, ¿qué porcentaje le pondrías tú si hay que hacer una proyección en una eventual contracción o disminución de la demanda? A ver, para tomar esa cifra, lo primero que tenemos que ver es quiénes evadirían impuestos. Y dentro del Ecuador, evadirían impuestos del 80%. ¿Qué incluye ese 80%? Incluyen personas naturales, incluyen pymes, que ahí estamos con el 80%. El otro 20%, que son grandes empresas, que son empresas que en verdad tienen que tener una responsabilidad periódica con el Estado, están súper controladas. En cambio, y les invito a ti, Jorge, a tu público, si es que ustedes van a un restaurante, por ejemplo, un restaurante popular, generalmente lo vemos lleno y cuando pedimos nuestro comprobante, en este caso factura o nota de venta, pues nos dan una nota de venta en un comercio que estamos seguros que facturan por sobre los 20.000 dólares. Por ende, nos quedamos preguntando, este local tan lleno, con 10 personas en relación de dependencia, ¿cómo es posible que solo facture 20.000 dólares al año? Entonces, ahí existe una probable evasión de impuestos. Digamos que si no es el 80%, el 100%, no va a ser el 100% que va de impuestos, pero sí una gran cantidad. Tanto así que son 7.000 millones o más de los que existen evasión tributaria y no se está controlando. Claro, esa fue la cifra que dio en su momento la CEPAL en el año 2021, por allí en medio de la pandemia, y que según
la autoridad tributaria actual, hablamos de Damián Larco, esa cifra no es precisamente la original o la real. Pero bueno, continuando con este diálogo, porque buscamos que nuestros oyentes Jorge, tengan, sí, escucho. permíteme en ese punto. Por ejemplo, ahora la cifra actual se habla de una evasión tributaria de que ya no es sobre los $7,600, Ujú. sino ahora sobre los 3,000 millones. Significaría que ya bajó la evasión tributaria a 4,000 millones. Si bajó la evasión tributaria a 4,000 millones, ¿en dónde están? Claro, debería ser parte de la formalización de los ingresos al erario nacional, pero de eso tiene que dar cuenta la autoridad competente, el Servicio de Rentas Internas o el señor Damián Larco. Entonces, un poco lo que también quería compartir contigo, David, con los oyentes, es estas cifras de los ingresos tributarios. No ha sido menor el aumento. ¿Qué pasó en diciembre del año pasado? Un poco más de 17.000 millones de dólares se recaudó en el Estado por concepto de tributos. ¿Qué pasó con el IVA? Técnicamente el 50% de esos 7.000 y pico de millones de dólares, es decir, un poco más de 8.000 millones, ¿ok? Esto sin contar que allí, en ese impuesto, hubo un incremento del 3,5% y a nivel general de esos 17.000 millones, un aumento del 1,5% en los ingresos tributarios. Significa que el IVA es el impuesto estrella del Estado ecuatoriano y por ende, así sean 3 puntos que puede sonar marginal, en el volumen la historia cambia. Así es. A ver, el IVA, pese a ser un impuesto indirecto, es la estrella, es la monedita de oro. Es el impuesto que se recauda todos los días y, bueno, es el impuesto que se cobra todos los días y es el impuesto que se paga todos los meses. Entonces, a comparación del impuesto a la renta, que, ojo, entre evadir y eludir sabemos que hay una gran diferencia. Y la diferencia de eludir es bajar impuestos con la ley en la mano. El IVA es un impuesto muy, pero muy difícil de eludir. ¿Ya? El impuesto a la renta es un impuesto mucho más fácil de eludirlo. ¿Ya? Entonces, está bien que nos enfoquemos en el IVA, pero existen muchas maneras, no solo incrementándola, de que podamos recaudar más y evitar la evasión tributaria. Una de esas ideas es las que he propuesto en algunos medios de comunicación, incluso en mis redes personales, es que si vemos el aumento del IVA, la clase más afectada va a ser las personas en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque no tienen gastos deducibles como para poder alivianar la carga impositiva que se les viene encima. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Una persona muy cercana a mí es cabeza de familia, mantiene su hija, mantiene a su abuela, entonces es una persona que mantiene a dos personas, un hogar promedio de tres personas, ¿ya? Esta persona gasta en combustible, gasta en alimentos, gasta en seguridad, gasta en tema de servicios básicos. Sí, no todos los servicios básicos graban IVA, pero sí el Internet, por ejemplo. Entonces ya vemos un incremento. Toda la familia de esa persona come todos los días. Entonces, al menos una vez a la semana va a tener que hacer el mercado. Y ya vamos viendo un incremento. Y si esta persona dice, bueno, está bien, pago el 15%, pero ahora, ¿cómo me puedo deducir gastos? Porque también tengo mis gastos. Y si no es posible hacer esa deducción, entonces entramos en una confrontación. ¿Qué estamos haciendo para alivianar el bolsillo de la clase media del Ecuador? ¿O solo estamos pensando en empresas, en grandes contribuyentes, o no estamos, o no, y les estamos haciendo a un lado a las personas que están en relación de dependencia, en clase media? Entonces, a ese punto vamos. ¿Por qué no les damos un alivio también? ¿Por qué no hacemos que los gastos sean deducibles sin tener un techo? ¿Por qué? Porque a pesar de que el IVA, como ya dije, es un impuesto indirecto, es un impuesto que se recauda todos los días. Por ende, si yo tengo deducción de impuestos porque estoy pidiendo mis facturas por todos los consumos que yo hago, yo estoy consumiendo. Y la persona a quien le estoy comprando es la persona encargada de cobrarme y de declarar el IVA y pagarlo. Entonces va a existir una dinamización de la economía porque como todos los gastos son deducibles,
Yo voy a preferir comprar con factura y no sin factura. Y si alguien me quiere vender sin factura, por poder del mercado, ¿qué significa esto? Que esa persona, ok, este es un negocio que vende sin factura, este es un negocio que vende con factura. El negocio sin factura se va a ver afectado porque muchas personas van a empezar a comprar con los negocios con factura. ¿Por qué? Porque ya tienen un beneficio tributario y que sí les sirve, la factura sí les sirve. Entonces, este negocio que vendía sin factura se va a ver afectado en las ventas y por poder de mercado va a estar en la obligación de empezar a emitir facturas. Una vez emita facturas, el Estado va a recaudar más dinero. ¿Qué significa con esto? Que convertimos a los contribuyentes en los mejores entes de control del SRI. Claro, y se entiende pues que tú planteas la posibilidad de los deducibles en virtud de que solo quien gana más de 1.200, 1.500 dólares en el Ecuador puede aplicar esta figura de la deducibilidad, incluso ahora con un nuevo mecanismo, esto que insertó Guillermo Lazo, ¿no? A través de un decreto ley que tuvo el aval de la Corte Constitucional de acuerdo a las cargas familiares. Antes el sistema era diferente, había un techo de hasta más de 15.000 dólares en el año, de acuerdo a los ingresos y demás. También se sabe, eso es salud, educación, vivienda, vestuario, los gastos por arte, cultura y educación y demás. Pero volviendo al punto original, David, ya vamos a la cotidianidad, que es lo que a mí me interesa para que la gente nos entienda. El tema tributario para ti obviamente es apasionante, eres el experto. A los periodistas también nos puede atraer el análisis tributario, pero para la gente que nos escucha, un poco hay que darle todo comido, ¿no? Y que sea más pedagógico. ¿Cuántos productos y servicios, si tienes el dato, están grabados con IVA en el Ecuador? ¿Cuántos productos y A ver, servicios aproximadamente? ¿Más de 1.000? No sé, 500. vamos al punto de cuántos productos están grabados con tarifa cero. Y les invito a revisar la ley, artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interna. Te dicen todos los artículos que están con tarifa 0%. Todos los demás productos o servicios que no estén en el artículo 56 de la Ley de Régimen, en este caso 15 del IVA. Entonces, sí, entre ellos, por ejemplo, servicios prestados, servicios profesionales, a menos de los servicios de salud. Entonces, la comercialización de bienes al por menor o al por mayor también graban tarifa 15% del IVA. Entonces, dependiendo las ramas, existen productos igual dentro de la canasta básica que graban y no graban tarifa 15% de IVA. Y claro, quizás podemos seguir este análisis algo más pragmático. David, la canasta básica, 359 productos. El gobierno nos ha dicho, la mayoría de productos de la canasta básica no están grabados con IVA. A ver, yo ya fui al detalle y está en la prensa, particularmente en la prensa digital de Primicias. Apenas el 40% de los productos de la canasta básica tienen 0% de IVA. Es decir, el 60% si está grabado con el IVA, y tú lo debes saber mejor que yo. Sí, así es. Mira, te voy a poner un ejemplo que justamente el día de hoy atendí a un cliente mío que es una cooperativa de transporte urbano. Yo les digo, bueno, lo bueno de ustedes es que la tarifa en transporte es 0%. Me dice, sí, es 0%, pero nadie piensa en la gasolina, en los insumos como en las llantas, en los aceites, en los repuestos. Entonces, todo eso sí nos carga el 15% de IVA. Entonces, hacemos una relación. Bueno, no estamos afectados por el tema del precio al consumidor final, pero sí nos afecta en el tema de nuestros costos y gastos. Claro, hay toda una afectación incluso también en los mercados, en los municipales y en las terminales de transferencia de víveres. En el caso de Guayaquil, Montebello, en Viadaula, de allí se distribuye toda la mercancía, todos los víveres que bajan de Chimborazo, de Tungurahua y demás, hasta la costa, hasta el litoral, y es allí, a propósito de que el combustible sí está grabado con IVA, que existe un aumento o al menos especulación. Se supone que para eso están las intendencias de policía y que sí, de hecho se ve que están controlando. No sé en qué medida el control sea integral. Algo así como pretender
ya decías tú, que exista un control efectivo del SRI a nivel nacional. En la zona 8 apenas hay 12 fedatarios. No me quiero imaginar a nivel nacional para poder controlar que todos estén aplicando el aumento primero y segundo, que no se pasen debajo de la mesa la aplicación del IVA. Definitivamente, mira, el SRI tiene un trabajo titánico. Titánico significa controlar a más de, bueno, y ya no sé si somos 14, 16, 18 millones de ecuatorianos, porque supe que el censo del anterior año estuvo mal, pero bueno, supongamos que somos más de Ok, 18 millones de ecuatorianos. Supongamos que somos más de 18 millones de ecuatorianos, ¿ya? Eh, Controlar a tal cantidad de gente, o al menos a la población económicamente activa, es un trabajo titánico. ¿Por qué así como nos pusieron el trabajo de las retenciones, de generar retenciones nosotros, ¿ya? ¿Por qué así también no nos dan el tema de poder tener de ser nosotros agentes de control? Y el SRI tiene números a los que ustedes pueden llamar y denunciar cuando alguien no les quiere dar factura. O la típica frase que estamos acostumbrados a escuchar y es delito. Si quiere factura, es masiva. Pues no, es la obligación de cada comercio emitir sus facturas por todas las ventas. Tengo clientes que en asesorías me dicen, David, ¿cuáles son los ingresos que sí tengo que facturar y los que no tengo que facturar? Pues la respuesta es todos los ingresos factura. Factura todos los ingresos. Es mejor estar bien con el Estado a tener problemas con el mismo, ¿sí? Entonces, si les puedo dar una recomendación, facturen absolutamente todo. Si después tienen problemas con la carga impositiva, tranquilos. Existen información dentro de redes sociales. Incluso les invito a seguir mis redes sociales. Estamos como @el asesor contable. Damos tips también de cómo optimizar el pago de impuestos a la renta. Contraten un buen contador. Aquí sí quiero ser un poco enfático, estimado Jorge, y discúlpame la palabra en tu programa, pero nosotros estamos promoviendo el incentivar y estar en contra de lo que nosotros lo estamos llamando como prostitución contable. ¿Por qué? Porque existen profesionales, entre comillas, que por $2 o $3 hemos visto los daños graves que les hacen a los contribuyentes por un trabajo al apuro, por un trabajo no analizado. Entonces, después esos mismos clientes vienen con problemas de $14,000. Un cliente mío vino con un problema así mismo de $1,200,000 con una glosa LSRI. Entonces, es preferible que por favor pongan las entrañas de su negocio, que es su contabilidad, en manos de gente experta. Cuando no existía el puente, los otros, cuando el río crecía, los otros pasábamos contra una cabulla lejos. La gente pasaba así, con preocupaciones de que podía pasar algo. Antes era puro polvo, o sea, en el tiempo de invierno casi no se podía andar porque las motos se resbalaban. Pasar ahí ese río, cuántas veces no tuvimos que andar en el taller porque las motos se llenaban de agua Y ahora que tenemos este puente, estamos muy agradecidos. Los carros pueden entrar para acá, sacar la producción. Gracias al perfecto y ahora sí, ¿para qué? Estamos bien, ya no hay problema que llueva, que crezcan los ríos y todas esas cosas porque ya puede uno transportarse de un lugar a otro. Perfecto, ya tenemos puente, gracias. Es una gran ayuda, un puente de primera. José Daniel, usted lo prometió y ya lo cumplió. Cerezal ya tiene puente. Ahora, un poco para ir también esbozando lo que va a percibir el Estado. Se nos ha dicho 1.300 millones de dólares adicionales, pero eso ya en la práctica, en el mes a mes, ¿en cuánto va a subir, David? Porque las cifras que son públicas y entregadas en su momento por la autoridad tributaria, antes por parte de Francisco Briones, en el gobierno de Lazo, ahora por Damián Larco, es que en el caso del IVA, el promedio mensual es entre 500 y 600 millones de dólares por ese ingreso, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el aumento de estos 3 puntos? ¿Cómo se altera ese porcentaje o ese flujo mensual
cuando también se sabe, y esto lo han dicho los expertos tributarios, que por cada punto que se aumenta el IVA, hay un ingreso adicional de entre 300 y 400 millones de dólares. Sí, a ver, mientras más aumente el IVA, sí, es verdad. Más ingresos va a existir, pero no estamos contando también el tema de elevación tributaria. Ya no estamos restando esos valores. Si es que tal vez podemos controlar más el tema en las pymes de las facturas, va, la recaudación va a ser mucho mayor, ¿ya? Te doy un ejemplo. Mira. En el periodo enero-diciembre de 2022, la recaudación del IVA fue más de 8.000 millones de dólares, solo de IVA. En el periodo de enero-diciembre de 2023, la recaudación de IVA fue más de 8.400 millones. Que sí, la gente no dirá, chuta, solo 400. Sí, solo 400 millones que hubo de recaudación. Ahora, tenemos que esperar los datos. A ver, primero, ¿cómo nos fue en el primer mes del IVA al 15%? Esos datos los vamos a tener en mayo para ver si es que la recaudación con este periodo al periodo del anterior año, en abril, estuvo igual, estuvo menor, estuvo mayor, y poder analizar y decir, ok, ¿saben qué? Si existe una disminución en la declaración del IVA. Entonces, ahí podemos empezar a ver los resultados en estos momentos. Personalmente, yo hice un pequeño estudio, una pequeña prueba. La denominé el índice de torta de zanahoria. ¿Por qué? Fui a una cafetería, ¿ya? Compré una torta de zanahoria con IVA al 8%, estuvo en 2,51, al 12% estuvo en 2,60 y al 15%, ahora precio oficial, 2,70. Entonces vemos que el incremento fueron 10 centavos. Que sí, que tal vez lo redondearon y dentro del redondeo también existe un poco de utilidad, pues está bien, pero ahora tenemos que hacerlo en grandes volúmenes. Sí, Ahora, si solo esa torta nos costó tanto, fueron 10 centavos más que salieron de nuestro bolsillo. Ahora lo mismo con la gasolina, ahora lo mismo con la ropa, con los productos que graban tarifa 15 del IVA. Y así vamos viendo cuál va a ser el déficit que vamos a tener dentro de nuestras finanzas personales claro. y después a nivel macro. Sí, lo que pasa es que creo yo hay que observar un par de variables, ¿no? Primero, productos o servicios de alto flujo, que son permanentes, como el combustible, como una familia que esté acostumbrada a comer en la calle todos los fines de semana, sino todos los días. Entonces, todo eso es muy voluble, como bien has dicho tú, David, y en ese caso, pues también habría que ver qué pasa con los consumos. Te quería preguntar, muchos locales están promocionando sus productos y o sus servicios sin el aumento del IVA al 15%, es decir, sin estos 3 puntos porcentuales. Se entiende que ellos van a asumir, ¿no? De lo contrario, tendrían un lío con el SDI. Sí, así es. A ver, generalmente esto pasa cuando tienes una gran cantidad de inventario y necesitas la rotación. Entonces, para no quedarte con inventario, sabemos que un negocio que vende bienes puede morir si es que no tiene rotación de inventario. Entonces, lo más fácil es decir, ¿saben qué? Estamos vendiendo exactamente al mismo precio con distinta tarifa de IVA. O sea, con el índice de la torta de zanahoria. No estamos vendiendo a 2,70, seguimos vendiendo a 2,60. Vengan hasta que se agote el stock. Entonces, siguen vendiendo, la gente ve que no hay diferencia en el precio entre el anterior mes y este, entonces existe una rotación de inventario, la gente sigue comprando, el negocio sigue vendiendo y el nuevo stock ya va a venir con un precio distinto. Claro, y eso también es como el otro análisis, David, de el mayor impacto va a depender del monto del bien o del monto del servicio. Es decir, el impacto de estos 3 puntos va a ser uno en una torta de zanahoria, ¿ya? Y va a ser otro en un vehículo, ¿ok? Claro. Seguramente serán $1.500 adicionales y hasta más. Sí, mira, dentro de nuestra firma nosotros tenemos un servicio que cuesta $40 más IVA. Entonces, $40 más IVA al 12 era 44,80 y ahora el 15 son 46.
O sea, el impacto es $1.20. Entonces, para alguien que quiere adquirir nuestros servicios, ¿es caro o no es caro $1.20? Seguramente no. Bien. Pero ahora, maximicémoslo. Vamos a comprar un vehículo. Existen concesionarios que dijeron, ¿saben qué? Y justamente lo que tú dijiste. Como tenemos el stock todavía, vendamos al mismo precio, nosotros asumamos ese incremento y no hay ningún problema. Sí, Pero todo cuando se les dependerá. agote el stock, meses después, o quién sabe, el siguiente mes, ya el precio va a ser distinto. Lo pueden hacer, pues, David, porque todos esos vehículos fueron adquiridos con IVA al 12. Entonces, de alguna manera, eso pasa, ¿no? En el comercio, desde una concesionaria de vehículos hasta un local de venta de accesorios vehiculares, porque de eso también estuvimos hablando temprano ahora acá en el canal. Estamos por concluir, David. Me interesaría hacerlo con el impacto en los combustibles, porque se aprovechó este aumento para aplicar un aumento en centavos, ¿ok? Y luego Internet. Empecemos con los combustibles. ¿Qué fue lo que hizo finalmente Daniel Noboa Sin? Porque claro, la gente que no maneja economía, no maneja tributos, ¿no? La gente que nos escucha y que de pronto necesita que se le explique de manera más pedagógica. Lo que hizo Daniel Noboa con esos 6 centavos en el caso de Extra y Eco y los 5 en el diésel fue evitar que sea más alto el valor a pagar por un IVA al 15% que sí graba las gasolinas, porque lo que se informó era que esos centavos aumentaban en las terminales, donde antes, eventualmente, no se aplicaba el IVA. Sí, a ver, en mi punto de vista y en mi opinión, es el Estado lo que hizo con ese movimiento es evitar asumir el nuevo valor del IVA. Entonces, lo que están haciendo es, ok, sube el IVA, entonces nosotros también vamos a hacer que los combustibles suban y estén al precio normal. ¿Ya? Con eso evitamos, primero, que el subsidio lo siga pagando y segundo, pues tener un poco más de liquidez. Si es que nosotros vemos, por ejemplo, hicimos el análisis contigo mismo, el tema de los combustibles anualmente no estaba tan alto, no estaba tan alto, estaba acorde a lo que una persona podría asumirlo, ¿ya? Que era más o menos 38, $40 en el año, dentro de todas las tanqueadas que hacían. Ujú. Entonces, de todo esto, lo que tenemos que saber primero es que, ¿qué busca el Estado? Primero, el Estado busca liquidez. Segundo, después de la liquidez, inversión. Pero para necesitar inversión, vamos a ir al siguiente punto, seguridad. Si viene un empresario y ve que lo que está pasando en el Ecuador, no va a invertir. Pero si ve que está todo más controlado, que hay seguridad, que puede dormir tranquilo, que las calles, que hay una buena, un buen sistema de transporte, va a ser mucho más fácil poder invertir. Entonces, si localmente no tenemos dinero, busquemos lo del exterior. Entonces, es una buena vía si es que existe un plan y recursos que se inviertan exactamente en lo que se va a invertir y que no Solamente, haya. sí, solamente una inquietud para evacuar este tema. Que se hayan subido estos centavos para evitar el costo estatal y de manera paralela se haya hecho este aumento de los 3 puntos al IVA, que si graba el combustible, ¿estamos hablando de un doble incremento o no? No, estamos hablando de estabilizar el mercado más bien, que el Estado no gaste más en tema de subsidio y que si sube todo, que sea todo acorde. Entonces, que el Estado no asuma la responsabilidad que se le puso a todos los ecuatorianos. Claro, quizás por eso el decreto ejecutivo define este es el valor y de esto no se puede pasar, con lo cual al margen del aumento del IVA, ese es el proceso del alza y se acabó, ahí quedó, Así ¿no? es. Ok, eso para que todos los oyentes lo tengan claro. Y para finalizar, Lenin Moreno Garcés tuvo la brillante idea de grabar los servicios digitales, tanto en movilización como en contenidos audiovisuales, le hace Netflix, y también en las plataformas de manera particular cuando se pauta, cuando se promociona un contenido. Pregunto, David, ¿esto no golpea a los emprendedores que vieron desde la pandemia en las plataformas su mejor arma para sobrevivir, para subsistir en medio de la falta de empleo?
Porque, a ver, voy a poner un ejemplo, Definitivamente. y mal lo que voy a decir, pero debo ser franco. Yo tengo mi canal en YouTube y yo necesito promocionar mis contenidos. Y eso se graba con el 12% desde el año 2018, máximo 19, me acuerdo fue antes de la pandemia, tú te acordarás también, David, experto en el tema, cuando nos clavaron el IVA a servicios digitales. O sea, parecería que la gente en esa época, hablo de la gente del gobierno, comenzó a husmear, a averiguar, a ver por dónde podemos entrar con más tributos, qué es lo que genera hoy más flujo, y pum, la pandemia, y obviamente pues se elevaron los ingresos en materia del IVA, pues por la virtualidad, por el teletrabajo, por absolutamente todo, pues, David. Sí, definitivamente. A ver, por más de que utilicemos servicios de entretenimiento como Netflix, existen los servicios que son eh, de marketing, que los puedo llamar marketing, como Meta, por ejemplo, ¿ya? Meta es la herramienta más poderosa en la actualidad a nivel mundial. Y en Meta, a nivel mundial, se invierten para hacer publicidad 70.000 millones de dólares al año. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos invirtiendo todo este dinero, es primero porque queremos fomentar nuestro negocio, queremos salir adelante. Existen personas que invierten $25 en el mes, que invierten $50 en el mes, $100, o incluso he visto presupuestos de $25.000 en el mes, ¿ya? Cuando uno invierte ese dinero, no muchas personas saben que dentro de Meta uno puede poner sus datos fiscales, descargarse la factura y tomarse el 100% del gasto como deducible. No muchas personas lo saben hacer, entonces te lo dejo a ti para todos tus suscriptores también. Este tip, que las facturas del exterior pues son deducibles. Primero. Segundo, sí es mucho más grande el tema. ¿Por qué? Porque por más de que nos pueda ayudar a deducir impuestos, el problema es la liquidez, Así es. ¿ya? Es que yo tengo que pagar $1.000, ahora tengo que pagar $1.120 por el 15% más del 5% de recargo, entonces ya son $5 más que tiene que salir de mi bolsillo. Y eso depende el monto y el monto y el monto. Entonces, si voy a ocupar Uber, si voy a ocupar Didi, por ejemplo, todo va sumando y vamos viendo en nuestro estado de cuenta todos los consumos al exterior que estamos haciendo del pago de los impuestos. Entonces, si queremos globalizar el país, ¿por qué nos estamos poniendo barreras nosotros mismos como ecuatorianos? Si la idea sería que Ecuador vaya para el exterior y que muchas personas del exterior también empiecen a venir desde Ecuador. Yo tengo clientes, por ejemplo, que me han contactado, creadores de contenido que me han contactado desde España. David, en España está muy feo el tema de los impuestos para los creadores de contenido. Ok, ven a Ecuador. Ecuador es un país precioso para poder empezar a invertir. Deducciones, exoneraciones, usos de créditos tributarios. Estamos dolarizados, nuestras playas son hermosas, la gastronomía es impresionante. Y geográficamente estamos al norte de Sudamérica y al sur de todo lo que es Centro y Norteamérica. Por ende, estamos muy cerca tanto del sur de Sudamérica y del norte de Norteamérica. Entonces, estamos geográficamente bien ubicados. Vengan a Ecuador. Ecuador es un paraíso. Así es. Bien, se nos agotó el tiempo. Gracias a David Calero, experto tributario, nos ha dado luces y sobre todo de manera pedagógica, que es lo más importante en estos contenidos. Y sí, ha sido una suerte de catarsis también para este espacio, hablar de los tributos, de lo que hay que pagar de más, incluso de cuando nos grabaron los contenidos y servicios digitales. Y sí, estamos de acuerdo, David, ya a manera de conclusión. En el Ecuador nos estamos muriendo de sed junto a la fuente y definitivamente el problema no es de flujos o de falta de emprendimientos, sino de exceso de cercos estatales que nos impiden avanzar. Ojalá eso cambie y pronto. Un fuerte abrazo, David. Gracias por estar en el Purgatorio. Muchísimas gracias, Jorge, y saludos a todas las personas que te siguen en redes sociales. Igualmente, un fuerte abrazo. Un excelente día.
Les invito a conocer el laboratorio de producción de semilla de ostras. Este es el proceso de maduración. Aquí mantenemos las ostras entre 4 a 5 semanas con alimentación de diferentes tipos de algas y a una temperatura adecuada. Luego del proceso de maduración se inicia el proceso de desove para la obtención de unas larvas Belliger. A este proceso lo conocemos como larvicultura y dura aproximadamente 21 días. Fijación. Cuando la larva se adhiere al sustrato, dura entre 5 a 7 días. Luego de la etapa de fijación tenemos la presemilla. Es donde la larva, luego de adherirse al sustrato, inicia el proceso de cría. El último proceso ya es la obtención de semillas, a que tengan una medida entre 5 a 10 milímetros. Ya está considerada apta y lista para la siembra de los sistemas de cultivo en mar abierto. En estos momentos estamos en la comuna del Yangue. Aquí está el representante Carlos Rodríguez de la asociación Islote El Pelado. Le vamos a hacer la entrega respectiva de 25.000 semillas de ostra. Estamos viviendo la experiencia del procesamiento de la paja toquilla. Recordar que Santa Elena no solamente es turismo de sol y playa, también Santa Elena es cultura, tradiciones y productividad. Elías Borbón, 50 años me dedicaba a esto, porque yo a los 10 años yo ya trabajaba yo esta pajita con mi papá. Lo íbamos adentro de la montaña a traer. Nosotros andábamos en carretilla, nomás andábamos 8 kilómetros de ese cuenta para ir a la montaña. Nosotros aquí salíamos a la 1, 2 de la mañana a pie, llevábamos una carretilla, alejamos por medio camino. De 10 años yo me tiraba un 8 al hombro hasta donde estaba la carretilla. Y allá ya nosotros ya tenía seleccionadita la paja. Pues nosotros ya lo traíamos como para cocinar. 5, 6. De Brescordero viene aquí, el Manglar Alto, la entrada, San José, el Suspiro y Barcelona. Esto. Ahorita llega aquí la paja.